Muy bien, amigas, amigos, él es psicólogo por la UDELAR, está doctorado en psicología en la UBA, tiene un posgrado en psicología en la Universidad de Minnesota, magíster en educación en la Universidad Hort. Es un placer tener hoy en Hijos de Punta a Roberto Balaguer. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Igual, Doc, una aclaración para después que nadie diga que yo me arrobo títulos que no tengo. Doctorando, o sea, eso quiere decir en proceso de, y todavía no lograr lo que es. Perfecto. Vale la aclaración. Vale la aclaración en este momento. En estos tiempos que corren, más vale. Bienvenido. Muy bien. Así que bueno, gracias por la invitación. Y me hubiera gustado estar ahí, pero bueno, como hablamos en la previa, esta vez no fue posible, pero la tendremos próximas oportunidades. Perfecto. Roberto, un placer tenerte con nosotros. Hemos estado tratando en estos días en el programa, en distintas aproximaciones, el tema del bullying, el tema del ciberbullying, el efecto de amplificación que eso produce. ¿Qué te parece si vamos un poquito con tu enfoque del asunto de definir lo que sería el ciberbullying y las características generales que presenta? Perfecto. Mirá, el ciberbullying, digamos, la diferencia central que tiene en cuanto al origen con relación al tradicional bullying o acoso escolar, ¿no? Para aquellos que de repente desconozcan el término, aunque hoy es sumamente, incluso a veces sobreutilizado. El ciberbullying, la característica que tiene es que se origina en el ámbito digital. Es decir, que puede ser en el ámbito de las redes, en el ámbito de una viralización a través de un meme vía WhatsApp, puede ser a través también de los viejos mensajes de texto, puede ser, digamos, todo aquello que implique comunicación electrónica, ¿no? Entonces, esa es la diferencia en cuanto a lo que podríamos decir el origen. Ahora, una vez que se ejecuta eso, una vez que pasa, ahí tenés enormes diferencias, ya no solo en relación al origen, sino a las consecuencias que tiene, ¿no? Porque, como yo siempre digo, en el ámbito, digamos, del bullying, es un ámbito acotado, ¿no? Es un ámbito que está circunscrito a un espacio y a un tiempo, ¿no? Es decir, esto te pasa generalmente en las instituciones educativas, te puede pasar en el barrio, te puede pasar en tu edificio, te puede pasar en tu cuadra, ¿no? Te puede pasar en el club, pero pasa en un lugar específico, claro, ¿verdad? Del cual tú puedes eventualmente tomar la decisión, por ejemplo, digo, bueno, ¿qué dice un niño? ¿Me duele la panza, mamá? No quiero ir a la escuela. Claro. O la maestra le dice, pero fulanita, ¿por qué no salís al recreo? No, porque tengo que terminar los deberes, ¿no? Entonces, digamos, vos podés elegir no ir al baño, ¿no? Podés elegir no ir al recreo, podés elegir no ir a la escuela, no ir al club. En el ámbito de las redes sociales no podés elegir desprenderte del mundo digital y cada vez menos, ¿no? Entonces, fíjense ahí la diferencia enorme y sustancial que hay, en el cual es un espacio en el cual es casi ineludible, un espacio en el cual uno no tiene manera de escapar. No hay donde esconderse. Exacto, pero además, volviendo a la comparación, en el caso del bullying, vos tenés un espacio que está circunscrito, pero también un tiempo, es decir, el club no está abierto 24 horas. Claro. La escuela no dura todo el día. Y las redes sociales sí, ¿no? El mundo de Internet dura 24, 7, 365, sábado, domingo, feriado, ¿no? Entonces, cuando al que le pasa eso, digamos, el que quedó ahí en el foco, ¿no? En el ámbito de Internet, es realmente, porque además lo otro que cambia es, digamos, un tercer elemento es la audiencia, ¿no? Tú en una clase, en un recreo, en una escuela, ¿verdad? Todo lo que veníamos comparando en el campo, digamos, del bullying, de vuelta, es un número acotado de personas que lo ven. Los testigos que estén ahí. Claro. Son pocos, no son pocos, decenas, ponele, cientos en un caso, digamos, de algo muy, muy masivo, ponele. En el otro caso podemos hablar de decenas de miles, centenares de miles, millones. Claro, ¿no? con la viralización. Exacto, ¿no? Claro. Hay un caso que es paradigmático, que capaz que ustedes lo conocen, pero porque son jóvenes, capaz que se acuerdan de un primer video que se viralizó, que era la caída de Edgar, ¿no? Si lo buscas en YouTube aparece, ¿no? Es una
pavada, ¿no? Es un chiquilín que está con el primo y un amigo que va a cruzar una cañada y le empiezan a molestar, ¿no? Le mueven lo que era, digamos, el puente, el tronco, ¿no? Y termina cayéndose, ¿no? Y ese video de Edgar tiene millones y millones de visitas, Claro. al punto tal que este muchacho cuando salía a la calle, ¿no? Todo el mundo le decía, pinche cabrón, tú eres Edgar, ¿no? Y entonces primero le hacía gracia. Después que te reconoce todo el mundo porque fuiste el bobeta, Claro. que te caíste y ya deja de hacerte gracia, ¿no? Y en algún lugar por ahí Edgar cuenta, ¿no? Digamos, toda esa historia, que tiene un final en este caso feliz porque lo que pasa muchas veces también con los memes y con todas esas cosas, ¿no? Termina siendo alguien conocido, ¿no? Claro, No se por genera un una fama. talento. Claro. Pero hay que ver Claro, que el ¿no? contenido era una caída. Otra cosa son elementos de una ofensa o de un nivel Claro. de herida. Sí, me psíquica imagino mayor. yo que tiene mucho que ver, y corrígeme en esto, Roberto, que tiene mucho que ver también con la circunstancia y las herramientas que pueda tener cada individuo para asumir y manejar eso. Cuando a veces Sí. nos hacen una broma, podemos reírnos, tomarlo como una broma, pero hay gente que de repente, niños en este caso, o adolescentes, que de repente no tienen esa inteligencia emocional para decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿No? Claro. Lo Sí. sienten como esa Claro. exposición excesiva. Exacto, pero además pensé que de repente una broma una vez está ok, capaz que no te gustó tanto, pero bueno, dos, ok. Ahora, cuando son 10.000 bromas al día, ¿no? De gente que no te conoce, Claro. pero que está comentando, ¿no? Y acá estamos hablando de repente en el ámbito de un meme, una caída, ¿no? Pero imagínense si estamos hablando, por ejemplo, de algo vinculado, ¿verdad? A una cosa íntima, algo vinculado Claro. a algo, digamos, más de orden privado, no puede ser algo, digamos, algo secreto, algo íntimo, o inclusive, ¿por qué no?, una imagen de esas que se filtran, ¿no?, que se viralizan. Ahí el impacto que tiene, ¿no? Ahí ya pasamos, digamos, otro escalón más porque está, digamos, un nivel ya de vergüenza que es indescriptible, porque la gente lo que te dice, ¿no?, dice, yo salgo a la calle, ¿no? Y voy a la fiambrería del supermercado y voy a la farmacia y me parece que todo el mundo vio en mi video. Claro. Me parece que todo el mundo vio mi imagen, ¿no? Entonces, esto además en mujeres tiene una repercusión mucho mayor, ¿no? Muchísimo mayor, aunque también en hombres lo tiene, digamos, hay casos que han sido paradigmáticos, ¿no? Incluso en nuestro medio con relación a eso, pero el impacto que tiene, digamos, saberse en boca de otro, ¿no? Genera, digamos, yo te diría que más allá de los recursos que uno tenga, ¿no? Más allá de la fortaleza que uno tenga, es tal el impacto que tiene que se hace realmente muy difícil, ¿no?, poder sobrellevar eso sin caer en lo que, digamos, mucha gente termina cayendo, que son estados de angustia, estados depresivos, ¿no? E inclusive en algunos casos, además de eso, ¿no?, tener la necesidad de tener que mudarse, ¿no? Claro. O sea, pero mudarse no temporalmente, Sí, sí. mudarse Sí, sí, te entendemos. Sí, claro. con toda la familia, ¿no? Te iba a Entonces, preguntar cómo enfrentar, ¿no?, una situación así, porque no podés frenar las redes sociales. Podés cambiar de cuenta, pero te van a volver a etiquetar, entre comillas. Hay veces que no sabes de dónde viene la agresión. Porque Claro. vos podés hacer Bueno. terapia para... Sí. Si estás deprimido, te sentís angustiado, pero igual no lo puedes frenar. Claro. No, y aunado a eso, Roberto, también a esta pregunta que te hace Mica, me gustaría también un poco cuál es tu recomendación para las familias en esta delgada línea de la que se habla a veces de la privacidad y el control que los padres pueden tener sobre esa vida sobre todo no cuando son niños, pero ya cuando son adolescentes, ¿no? Que a veces es como, bueno, respétame, es mi privacidad, o no te metas en mi perfil, o incluso casos que se saben de chicos que de repente abren una cuenta para los padres y una cuenta paralela, ¿no?, para los amigos. ¿Cuál es la recomendación que se le puede hacer a los familiares, a los padres, para poder sobrellevar esto y poder vigilar, si se quiere, si es Está la claro. palabra adecuada, a los chicos? bien, me das pie para un montón de cosas. Hay varias preguntas ahí, voy a intentar responderlas todas. Si me queda alguna, por favor vuelvan sobre ellas. Mira, hay un par de palabritas que son contraintuitivas, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que uno diría, bueno, frente a esta situación,
¿qué debería hacer yo como padre, como madre, ¿no? de un adolescente o de un adolescente? Bueno, intentar vigilar, ¿verdad? Controlar lo más posible de manera tal de minimizar el impacto, ¿no? que pueda tener en esa toma de decisiones. ¿Qué es lo que nos dice la realidad clínica? La realidad clínica nos dice exactamente lo contrario. Es decir, si ustedes me preguntan, mira, ¿cuáles son, Roberto, cuáles son los casos más complicados que ustedes han visto? Bueno, han sido justamente en chiquilines y en chiquilinas que han tenido como poca musculatura en la toma de decisiones, ¿no? Es decir, que han tenido poca autonomía, que han estado a veces hipervigilados, hipercontrolados, ¿no? Muchas veces con miedos, digamos, de los padres fundados, ¿no? Que uno dice, yo entiendo, ¿verdad?, que haya sobrado así. Pero lo que han perdido es, los chiquilines, esa capacidad como de tener cierta autonomía, que es algo que se va desarrollando a lo largo del tiempo, y muchas veces toman justamente esas situaciones de riesgo, de sobreexposición, en una especie como de desafío, ¿no? De desafío a ese control, ¿no? De desafío a esa hipervigilancia, como buscando, digamos, hacer algo por fuera de esa obediencia casi sumisa, ¿no? Y entonces ese es el peor escenario como padres. O sea, yo le siempre, mira, en cualquier taller, o sea, te das cuenta que qué interesante. Familias que intentan ir muy encima con la vigilancia aumentan los escudos de defensa en los chicos, y por lo tanto, si se desata el problema, queda encapsulado, nadie se entera. Claro, o incluso le quitas como esa oportunidad, imagino yo, Roberto, que es a lo que te refieres, de aprender también a valerse por sí mismo y a manejarlo, gestionarlo, claro. sí. Que es algo, que es digámoslo en términos más simbólicos, ¿no? Esa musculatura no es algo que se empieza a gestar, ¿verdad? O a desarrollar en la adolescencia. Es algo que empieza ya desde la más tierna infancia, es decir, nosotros frente a un niño, ¿verdad? Hay incluso experimentos lindísimos con bebés, ¿no? Entonces, pónganle, de un lado, ¿no? Tenés un bebé, ¿no? Y del otro lado un bebé, estamos hablando de 6, 9 meses que gatea, ¿no? Y del otro lado la mamá, ¿no? Entonces, tiene que cruzar una especie de puente como el de Edgar, pero no tan peligroso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el bebé? El bebé va a mirar la cara de la madre, ¿no? Entonces, si la mamá pone cara de terror, esto es, te vas a caer, te va a pasar, queda paralizado, no hace nada, ¿no? Ajá. Si la mamá, digamos, pone cara de, bueno, mirá, tené cuidado, pero dale para adelante, el bebé avanza, ¿no? Entonces, hay todo un gradiente de caras que uno pone en la cotidiana, ¿no? Donde alienta o desalienta a probar, ¿no? A ejercer esa autonomía, y que si pasa algo, como bien ustedes decían, uno está suficientemente cerca para acompañarlo. Porque créame que las grandes macanas suceden cuando, uno, pasa algo, no tienen a quién contárselo y empiezan a tratar de enmendarlo, y en esas enmiendas, créame que vienen las macanas más hay grandes. Mil anécdotas de esas, hay mil anécdotas de intentos de enderezar la macana y empeora. Te quiero hacer una pregunta que me da muchísima curiosidad. Claro. Está claras las líneas generales del problema, está claras las líneas generales del inconveniente. Ahora, pasa algo con el ciberbullying. El bullying que se desarrolla en las instituciones educativas, en los ámbitos reunitivos de los chicos, en el mundo tridimensional, digamos, tiene que ver a veces con cuestiones hasta físicas, de peso, de altura, de predominancia de alguien sobre otro, cuestiones relativas a lo físico. En el mundo de lo ciberdigital, del ciberacoso, no sabés quién te acosa, y es algo que le abre la puerta a una especie de posible ciberataque de alguien que no tenga esa ventaja física. ¿Se entiende lo que digo? Puede haber ataque de chicas a chicos, puede hablar de niños, de chiquititos a grandotes, porque funciona con otra... No sabes quién está del otro lado. No sabés quién está del otro lado. Exacto. Y hay veces en las cuales porque el que está atacando a veces también tiene sus motivos para estar haciendo esa tontería, que es atacar. Sí. En los comienzos de Internet había una frase que era muy famosa, que hoy iría en una t-shirt, que sería: en Internet nadie sabe si eres un perro, ¿no? Se decía cuando había 50, 60 millones de conectados nada más, hoy hay 3.000 y pico, ¿no? Calcule, ¿no? Sí. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que, bueno, detrás de un avatar, ¿no? Detrás de un nickname, detrás de una cuenta, puede haber cualquiera. Y eso precisamente, ¿no? Cambió mucho
lo que es el ratio, por ejemplo, de participación de niñas y varones, ¿no? Explico. En el bullying tradicional, de 10 casos, aproximadamente 9 casos eran de varones, ¿no? Era el más grandote, ¿no? O el que sentía que tenía más poder, que no siempre es el más grandote. Hay también una cantidad de videos donde chiquititos así se meten con uno que es así, hasta que el que es así se da cuenta que, bueno, que por el lado de la buena y decirle no, y se da cuenta del poder que tiene y cambia, ¿no? Y hay varios videos, digamos, uno googleando, de revolcones del supuesto bully, ¿no? Que lo que había era una percepción de poder, y esto es clave, ¿no? Es decir, no siempre es que haya un poder real, sino que es la percepción de poder. Yo le atribuyo al otro el poder de que él, digamos, me va a seguir molestando, me va a ganar, si yo le pego va a ser peor porque van a venir él o sus secuaces, o su hermano, o su primo, o vaya uno a saber quién, ¿no? Entonces, frente a eso, yo quedo indefenso, ¿no? No tengo capacidad de defenderme, e incluso muchas veces tampoco tengo confianza y capacidad como para ir a contarle a los adultos de lo que pasa. Pero eran 9 de 10, dijiste. Pero eran 9 de 10, ¿no? Cuando pasamos al ámbito del ciberbullying, ese ratio cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque el anonimato les proveyó a las chicas, sobre todo, esa posibilidad, ¿verdad?, de tomar determinadas conductas, ejercer determinados ataques con la capa protectora del anonimato, ¿no? Entonces el ratio cambió de 7-3 a favor de las chicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pero además, incluso, como la adolescencia es una etapa donde se da como el agrupamiento y reagrupamiento de los distintos subgrupos que conforman el grupo, pero eso se da mucho más incluso en las chicas que en los varones, ¿verdad? Muchas veces la que ataca, ¿no? La victimaria es a veces hasta la mejor amiga, porque se enojó con algo. Vieron que las chicas en determinada edad se ofenden, digamos, no me miró, no me invitó, no me prestó, bla, bla, bla. Hay mucha mayor sensibilidad a esas cosas que la de los varones, que es mucho más brusco, más torpe, más físico, ¿no? Más descarnado, ¿no? Mira. Y acá esto es mucho más sutil y se dan cosas que también la tecnología permite, como por ejemplo la posibilidad de exclusión. Entonces, arman un evento, ¿no? Ha pasado, hay Y no te Y no invitan. Claro. Subgrupos de WhatsApp. Su grupo de WhatsApp en el cual están, ¿no? Digamos, vos tenés el grupo que es el grupo X, ¿no? Y acá tenés el grupo X menos Sofía, ¿no? Claro. X menos Laurita, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿cómo se siente eso, la exclusión en la adolescencia, ¿no? Y para las chicas es una de las cosas más hirientes, de las cosas que sienten con mayor violencia y que las entristece enormemente. Y la tecnología les ha permitido hacer eso a las chiquilinas. Roberto, yo me quiero quedar en el bullying tradicional, o sea, quiero ir como a una edad como más pequeña, Dale. porque la otra vez cuando hablamos acá en la mesa de Hijos de Punta sobre el tema del bullying, una amiga mía escuchó la nota, tiene un hijo con discapacidad que es muy chiquito, y me dijo que le había servido un montón escucharlo porque se había dado cuenta que ella en un tiempo iba a tener que afrontar cierto tipo Ataques. de bullying o cierto tipo de ataque a su hijo, y me dijo, yo no sé cómo reaccionar, me dijo, no sé qué voy a hacer. Entonces la pregunta es, vos con tu mirada de profesional, ¿cómo recomendarías abordar este tipo de temas? Ella tiene un hijo con discapacidad, pero puede ser un niño, no sé, que le digan que es gordo, que le digan que es feo. Sí, cualquier ataque. ¿Cómo tienen que encarar los papás este tipo de situaciones para poder salir de la mejor manera sin herir también la susceptibilidad del niño, ¿no? Claro. Mira, primero, es de las cosas más difíciles que tenemos los padres es cuando nos atacan a los hijos, ¿no? Es de las cosas más difíciles de manejar y no sé si tenemos tiempo, pero tengo un par de anécdotas interesantes con respecto a eso, de las que hay que hacer y de las que no hay que hacer, ¿no? O sea, a veces la intervención de un padre o de una madre, digamos, en un grupo tiene un efecto como disuasivo, ¿no? Y a veces tiene un efecto al revés, de fogata, que traes, digamos, un litro de querosén para tirar, ¿no? Roberto, Entonces, te propongo, si tú podés,
Hacemos Sí. una pausita muy corta que tenemos que hacer para los auspiciantes y le damos ese remate, ¿te parece? Interesantísimo. Es Dale, interesantísimo. Dale. Ya seguimos con más de Roberto Balaguer en Hijos de Punta, amigo. Por Radio Viva. Está en vos. Amigas, amigos, estamos con psicólogo Roberto Balaguer, estamos conversando acerca de bullying y ciberbullying. Manu le preguntaba acerca de las mejores intenciones de los papás tratando de defender una situación que se empieza a complicar. A veces sale bien, a veces metemos la pata, ¿verdad, Roberto? ¿Qué nos vas a contar al respecto? Bueno, hay un par de anécdotas que sin identificar demasiado a los hacedores, ¿no? O a los malhechores, en este caso, ¿no? Decía, los padres cuando nos pasa eso, tenemos una enorme tentación de pasar una línea, ¿verdad? Que es esa de la protección y de ir un pasito más y ponernos como a nivel, digamos, de los chiquilines, ¿no? Yo recuerdo un par de anécdotas donde una de ellas, como le decía, fue efectiva en el sentido de que terminó siendo disuasivo para uno de los chiquilines que hacía bullying, y en otro caso que se enfrentó, digamos, en este caso la mamá con un niño que tenía otras características, directamente este niño se victimizó, fue a la dirección, terminó, digamos, denunciando a esta mamá por acoso, ¿no? Y las cosas terminaron mucho más complicadas. Entonces, como todo en la vida, nunca hay una receta mágica, pero sí hay una cosa que es clara. ¿Por qué funciona la primera? Funcionó la primera porque lo que ejerció fue cierto orden y cierto límite que a veces en las instituciones educativas falla, en el sentido de una declaración muy clara, ¿no? Y muy concreta de estas son las conductas que nosotros avalamos y estas son las conductas que nosotros no avalamos, ¿no? Y esto que parece, digamos, de perogrullo, no siempre pueden ser explicitadas, pueden ser dichas, pero a veces en la práctica, digamos, no condicen, digamos, los hechos con las palabras. Entonces, tener una política, incluso de muchos lugares, digamos, lo que proponen es tener esas carteleras en el cual uno apuesta, digamos, al buen trato, a la convivencia, pero también al no a determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, antes de ir a los padres, nosotros tenemos que pensar que esto en general sucede en una institución educativa donde es necesario, ¿verdad?, que haya reglas claras y donde es necesario también saber que si esas reglas no se cumplen, determinadas cosas van a pasar. De manera tal de que si vos mañana tenés que elegir, bueno, que en esta institución ya hablamos con fulano, ya hablamos con mengano, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque fulano no da corte, ¿no? Uno, lamentablemente a veces los hechos llevan a que los fulanos estos terminen, digamos, quedando dentro de la institución, destrozando grupos y generaciones, y se terminan yendo, o sea, en buen romance, se terminan yendo los buenos y quedan los malos, ¿no? Claro. El problema para las estructuras públicas, Sí, que no sí, tienen la total, posibilidad de decir, totalmente. bueno, a esta persona no la vamos a reinscribir, no tiene Claro, esa opción. bueno, o le vamos a solicitar de repente, claro, porque son mecanismos que terminan, digamos, inmovilizando a la autoridad y a la ley, ¿verdad? De manera tal de que, digamos, si yo hago X, ¿verdad? Y me dicen que no lo puedo hacer, pero yo hago X y no pasa nada, digamos, Claro. ¿cuál es el mensaje? Es que en realidad ese X no pareciera ser Claro, tan grave, importante, sí, ¿no? problemático. Se cosas ahí, normaliza. digamos, hay cosas ahí que revisar. Hay protocolos, ya hace unos cuantos años hay protocolos sobre acoso y bullying y cómo proceder, es decir, hay una cantidad de mecanismos, pero muchas veces, primero tenemos que los chiquilines no siempre confían en los adultos como Total. alguien en el cual contarle. Entonces, si vos no tenés reglas claras, no tenés adultos que resulten confiables, ¿no? Estás complicando bastante el panorama. ¿Qué ¿no? porcentaje Porque se denuncia de lo que se estima que pasa? es ínfimo, es ínfimo. Yo te diría, mira, en esto del bullying y del ciberbullying, los números varían enormemente. Vos podés encontrar cifras que son realmente muy, muy dispares, pero yo te diría que por lo menos 1 de 4 al menos, ¿no? Y quizás uno de 5, ¿no? Ya cuando toma, es bajísimo. cuando toma características muy fuertes, porque además, ¿qué pasa? En determinadas instituciones se naturaliza y se normaliza, y algo que uno podría decir,
efectivamente es bullying, se ha normalizado, se ha naturalizado y entonces no queda etiquetado como tal. Poder identificar eso, ¿verdad? Porque a veces, ¿qué pasa? El asunto es que si yo, a veces me conviene, digamos, hacer de cuenta como que esto no pasa, ¿no? Porque si no tendría que hacer algo y eso me pone en un aprieto. Y esto es la vida misma, gente. O sea, esto es la vida misma de lo que nos pasa de chiquitos, de medianos y de grandes. Cuando Roberto, vemos situaciones que a veces sentimos cierta impotencia. Sí. Absolutamente. Y te quería preguntar, el ciberacoso en sí, desde el punto de vista de nuestra estructura jurídica, ¿califica como delito en el Uruguay? Como delito depende, digamos, de las edades, ¿no? Pero yo he visto que hay, o sea, uno puede hacer la denuncia policial. Es todo un tema porque, por ejemplo, digamos, llegar a lograr que, digamos, que delitos informáticos, ¿no? Te preste atención. Por esto es bastante difícil, pero no porque delitos informáticos esté en una mala y no presta atención, es porque tiene antes que eso una cantidad de otras cosas que de repente que está en riesgo la vida, hay amenazas físicas, claro. entonces Correcto, es poca gente para algo delitos económicos, me imagino. Exactamente, fraudes, está phishing, en fin, una cantidad de cosas. Entonces, es difícil que eso suceda, ¿no? Claro. Es difícil que digamos que llegue a la policía y mucho menos a la justicia. Ahora, un mensaje para aquellos que tienen pensado, digamos, que creen que hay anonimato y que hay impunidad e invisibilidad. En realidad es bastante, digamos, sencillo, salvo que sea alguien muy avesado técnicamente, identificar, ¿verdad?, quién fue la persona, cuál fue el dispositivo, desde qué IP, digamos, se lanzó tal o cual amenaza. O sea que técnicamente una no estructura de una estructura educativa, por ejemplo, con un perito puede llegar a entender cómo fue la traza de un problema. Relativamente de forma sencilla, ¿no? Salvo, ya insisto, que estemos hablando de alguien muy avesado técnicamente y que esté usando cosas para enmascarar eso, ¿no? Okay. Entonces, pero el problema es que hay tantas otras cosas, tantas denuncias, que esas quedan en segundo orden. Entonces, los padres muchas veces están desesperados porque dicen, bueno, no me dan pelota, no logro hacerlo por ese lado. Y muchas veces lo peor es porque antes de eso hubo primeros pasos, que es la institución educativa tiene, digamos, muchas veces mucho temor a quedar etiquetada como una institución en donde sucede bullying, ¿no? Comprendo el problema, digamos, también. Es un problema comunicacional para los institutos. Es muy fuerte, digamos, es una etiqueta que nadie quiere tener, ¿no? Pero entonces, es mejor tener la etiqueta de frenarlo a tiempo. Sí, pero es un riesgo enorme para la institución educativa. Claro. Pero es más riesgo tener niños con problemas exactamente, mentales. Esa es la paradoja, ¿no? Digamos, yo intento no ver, hago como los monitos, no claro, veo, no escucho, no digo, ¿no? Y pero cuando querés acordar, vos podés barrer abajo de la alfombra hasta que en un momento ya, claro, digamos, ya no tenés donde apoyarte, ¿no? Porque ya no va a es dejar una de montaña. crecer. Claro. No, y que me imagino que sí, como él bien hace esa metáfora de dejarlo bajo la alfombra, va a llegar un momento donde, bueno, quizás comenzó como un problema pequeño que en su momento, con los mecanismos adecuados, se podía haber detenido, haber buscado como la manera de solucionarlo, pero si lo dejas pasar y haces como los monitos, capaz se convierte en un problema mucho más grave. Roberto, por eso quiero volver a eso de los padres, o sea, cómo pueden hacer una contención correcta a los chicos y cómo se tienen que mover con las instituciones o con el lugar en donde suceden los casos de bullying. Primero, hay que insistir, ¿no? Y acá tenés, de vuelta, siempre tenés, digamos, un lado y su contracara, ¿no? Insistir quiere decir, primero, estando seguro que efectivamente eso está sucediendo, porque también tenés la contracara que muchas instituciones te dicen, permanentemente vienen los padres y dicen, mi hija está siendo víctima de bullying, y es que un día uno, digamos, le pegó un tortazo, otro día le sacaron un lápiz, otro día, digamos, alguien no le prestó la pelota. Claro, no es un acoso repetido, como dijimos, que tiene que darse la repetición para que exactamente. Sí. Entonces, una de cal y una de arena, ¿no? Los padres tenemos que, de alguna forma, exigirle, porque las instituciones educativas, digamos, tienen la obligación de velar, digamos, por la convivencia, ¿no? De velar por los vínculos de los chiquilines, ¿no? No importa si pasa en el recreo, en la clase
o en Instagram, es la comunidad educativa. Y este es un punto crucial, porque pasa poco, pero antes pasaba mucho más, que te decían, no, pero esto sucede en las redes. Sí, maestro, pero sucede en las redes con su comunidad educativa. Claro. Entonces, usted no va a poder hacer nada con el que va al liceo enfrente, no va a poder hacer nada con el que va al colegio de al lado, pero sí va a poder hacer con su comunidad educativa, ¿verdad? Con los chiquilines, porque para que se cuiden entre ellos, y con los padres también de esos chiquilines para que también se cuiden, ¿verdad? Alternadamente, porque vos podés tener un hijo al que le hacen bullying y mañana tener una hija a la que, digamos, la que termina haciendo ella bullying, o viceversa, ¿no? Entonces, digamos, porque esas modalidades, digamos, tienen mucho de random, tienen mucho, digamos, de formas de vincularse también en la familia. Entonces, vos podés tener un hijo víctima y un hijo victimario y no darte cuenta. Tenemos que validar lo que los hijos nos dicen, pero también saber que nuestros hijos también son distintos en otros contextos, ¿no? Y los padres, generalmente los victimarios, les cuesta enormemente poder aceptar, ¿verdad?, que los hijos pueden hacer tal o cual cosa en el ámbito educativo. Y bueno, y poder aceptar eso, y poder aceptar que nuestros hijos no son ni Caperucita ni el Lobo, que son seguramente una mezcla, ¿no?, entre los dos, son cosas también sanas. Pero entonces los padres tenemos que exigir a las instituciones educativas, pero en una buena, exigir que haya buenos vínculos, porque eso es una exigencia que está buena, o sea, es de esas exigencias que valen la pena. No es exigir que no me hagan bullying a mi hijo, es exigir que haya una convivencia respetuosa, de buen trato, donde el gordito, la flaca, el pelirrojo, el que tiene lentes, el que vino de otro país, el que habla raro, el que no pronuncia la R, o lo que sea, que esa diferencia, ¿verdad?, sea una diferencia que justamente nos haga mucho más heterogéneo nuestro grupo. Pero ninguna diferencia, y esto está bueno aclararlo, ninguna diferencia nos da a nosotros, ¿no?, nos arroga, digamos, la potestad de atacar al otro. Podrá no gustarnos, me podrán gustar más los de tal equipo y menos del otro, me caerán como en el traste, ¿no?, los de tal y los que vienen de tal lugar. Tengo una historia en la cual todos los que tienen el pelo de tal color siempre me pasó. Ok, pero eso a mí no me da, digamos, la potestad derecho, sí, de atacar derecho a nadie. Entonces, podré no ser amigo, podré no jugar, pero no me da para nada el derecho, digamos, a atacarlo. Perfecto, clarísimo. Roberto, nos has agregado muchos elementos a la charla. Te queremos agradecer mucho tu participación. Nos has ilustrado sobre unos aspectos incluso que nos han sorprendido mucho. Y mantengamos el contacto. Es muy interesante conversar contigo. Y esta primera vez con los hijos de punta, espero que también tú lo hayas pasado bien. ¿Cómo no? Me dio ganas de estar ahí. Aparte vi la escena ahí, está buena, todo lo que tienen de fondo. No sé si es virtual o es real, pero... No. Es real. 100%. No es un ciberestudio. El mío es virtual. El mío que yo tengo es virtual. Vas a tener que venir cuando para verlo en vivo y en directo. Roberto, gracias en serio. Y estamos en contacto para seguir hablando sobre estos temas de salud mental que a todos nos terminan tocando. A veces más de cerca, a veces no tanto, pero del rebote siempre están presentes. Muchas gracias. Sin duda. No, gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto. Hasta pronto. Amigas, amigos, Roberto Balaguer ha pasado por primera vez, espero que la primera de muchas, ojalá, por la mesa de Hijos de Punta. Ya venimos con más.